Una historia conocida en la Biblia, en Marcos 10, del versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Siguiente versículo. Tengo acá. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, te doy toda la gloria, y en esta noche voy a predicar tu palabra, Señor, pero que no sea yo, sino que sea tu Espíritu a través de mí, Señor. Amén. Y en esta noche, una historia bien conocida, una historia que muchas veces habremos escuchado, la prédica de Bartimeo. ¿Alguno lo escuchó? Muchas veces lo ocupamos siempre para predicar. Nosotros lo ocupamos mucho para predicar a los niños, porque es bien gráfico de cómo un ciego recobró la vista, un testimonio impresionante. Un niño, cuando escucha de que un ciego recobró la vista, entiende. Entonces es muy fácil predicarle con este tipo de mensaje. Pero esta historia a nosotros nos impacta, a mí me impacta mucho, porque en la condición que estaba este ciego y cómo Dios cambió su vida, cambió por completo. Algo muy similar a lo que me pasó a mí, no sé si te pasó a vos. Dios te cambió, Dios cambió tu vida por completo. Amén, Dios cambió mi vida por completo. Y por eso me identifico tanto con esta historia, porque Dios un día hizo así, llegó a mi encuentro, y yo decidí seguir a Jesús como Bartimeo. Y para que veamos eso, en el primer punto que queremos analizar acá, dice: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Lo interesante de esto que Marcos lo pone con nombre y como si fuera algo importante, ¿no? Porque dice Bartimeo, hijo de Timeo. Dice hijo de quién es, y yo podría, o pensaba que si él iba a contar la historia de Jesús, que era lo importante, que sanaba, le podía poner un ciego más del camino, como hay otra historia que no dice el nombre de las personas que fueron sanadas. Pero en este caso llama la atención que Marcos, que escribe acá, dice Bartimeo, hijo de Timeo. No sabemos la historia, quién era, pero lo nombra. Y la Biblia nos enseña de que si lo nombra es por algo. Yo pienso que Bartimeo, que era hijo de Timeo, Bartimeo, hijo de Timeo, eran personas conocidas en el entorno, o reconocían el lugar. Yo no sé si eran personas acaudaladas, que tenían mucho dinero, o cómo era su entorno, pero lo que yo sí sé por la Biblia, por nos enseña acá, es que era alguien conocido. Lo raro de eso y lo triste es que esta persona, al ser tan conocido, llegó a una condición de que era ciego. Una persona que es ciega, por ende, esta persona era mendigo y era una persona pobre. Si no, no iba a estar así. Lo curioso de esto es que si era una persona conocida, ponerle que tenía dinero, ahora está en un estado vulnerable, en pobreza, una condición que si vos no estás con Jesús, realmente estás así. Te sentís de esa forma.
te sentís marginado por la sociedad, te sentís en decadencia, y por eso nos identificamos tanto, porque en algún momento estuvimos así. Yo estuve así. Antes de que no conocía a Jesús, yo me sentía sin decadencia, marginado, porque no me sentía sin Cristo, me faltaba algo, hasta que encontré a Jesús. Y vemos acá que cómo él, en esta condición, él se vio obligado a mendigar, se vio obligado a estar en esa situación sentado junto al camino, esperando que pase la gente y le dé una limosna para poder subsistir. La verdad que es lamentable. ¿Alguno conoce a personas así? ¿Han visto a personas mendigando? Lo han visto. ¿Y su condición cómo es? Es deplorable, ¿no? Su ropa tiene olor, está rota, son pobres, barbudos, es deplorable porque ya hace falta algo. Están en su última agonía. Pero a este ciego le pasó algo muy bueno. Se encontró con Jesús. Y otro punto muy importante que podemos analizar y aprender, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Él oyó de Jesús. Ahora, el hombre era ciego, ¿no es cierto?, en su condición. ¿En qué momento él oyó de Jesús? ¿Será que él oyó antes, en su condición cuando estaba bien, con su padre, en su casa? ¿Será que ahí oyó de Jesús? ¿O será que ahora en su condición de mendigo, supongo que la gente cruzaba por ahí, decía, ¿qué está pasando? No, hay un profeta ahí que es Jesús, que hace milagros, y no sé qué está pasando. Yo creo que él habrá escuchado de todo un poco, quizás antes y quizás después. Quizás en esa condición él escuchó de que había alguien que hacía milagros. Y eso le llamó la atención. Y eso también es algo que me identifica a mí, en primer lugar, porque yo un día escuché hablar de Jesús. Un día yo escuché que Jesús era milagroso. Un día yo escuché que Jesús tenía el poder para cambiar mi vida y darme la alegría, darme el gozo. Eso hace cuando escuchamos de Jesús. Porque la Biblia enseña de que te produce algo, la palabra de Dios, que tiene poder. Cuando vos oís la palabra de Dios, te produce fe, ¿no? Y yo creo que esa fue la razón por que Bartimeo había escuchado de Jesús y le llegó la palabra. De alguna forma, alguien le predicó sin saber, o por ahí sí, alguien le contó de Jesús, le predicó de Jesús. Por eso, qué importante es que nosotros hablemos de Jesús. Qué importante es que nosotros no pensemos que no vale la pena contar cosas de Jesús, que todos saben. No, sí, hay muchas personas que no saben. O simplemente no supieron escuchar de Jesús. Porque hay mensaje y mensaje, ¿no es cierto? Por escuchar un mal mensaje. Pero cuando vos tenés algo de parte de Dios, es bueno que puedas dar a las personas. Hay muchas personas que necesitan de Jesús. A la vuelta de nuestra esquina, en nuestro barrio, muchas personas que necesitan de Jesús. Por ahí no están en una condición así que, bueno, son mendigos, están pidiéndole, no, pero por ahí están en una vida sin Cristo. Y es triste porque una persona sin Cristo se va al infierno, sea rico, sea pobre, mendigo, en buena posición, con familia, con metas. Si no tiene a Jesús, lastimosamente, la Biblia nos enseña que solamente hay dos caminos: el cielo o el infierno. Y en esta vida tenemos que tomar la decisión de ir en esos dos caminos. No hay otro camino intermedio. La Biblia enseña de que acá en la tierra tenemos que tomar esa decisión por Jesús. ¿Y qué pasa si nunca escuchó de Jesús? Es un tema. La Biblia enseña de que solamente a través de Jesús tenemos la oportunidad de ir al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Para ir al cielo solo a través de Jesús. Y si nunca escuchó de Jesús, ¿cómo se va a ir? Así que es importante. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, clamaba. Muchas veces esta historia, yo siempre estaba el mendigo, decía, Jesús, ten misericordia de mí.
Pero si vos te pones a analizar la historia como viene, él tenía una esperanza. Él tenía una esperanza de que había escuchado de que Jesús iba a pasar por ahí. Y cuando escuchó de que qué está pasando, que en todo ese tumulto de gente que estaba cruzando por ahí, él escuchó que Jesús venía y dijo, esta es mi oportunidad, esta es mi esperanza. Empezó a clamar, empezó en la palabra clamar quiere decir dar voces, decir fuerte. Entonces yo creo que él estaba, Jesús, hijo de David, estaban los gritos. Y la gente cruzaba y el tipo estaba gritando ahí, que ahora me dice, pobre loco, este está gritando acá, encima mendigo loco. Por la gente especial para criticar, ¿no? Pero él no le importó, porque tenía una esperanza, tenía una oportunidad y no la iba a dejar pasar, porque por ahí se moría, no tenía nada que perder, así que dijo, bueno, si no me escucha, no me escucha, yo por las dudas, y empezó a gritar, empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él, en su condición, había sido privado por la ceguera y no pudo ver ninguna obra de Jesús, ¿no? No pudo ver los milagros que Jesús, solo había escuchado y tuvo la fe necesaria para creer en Jesús. En cambio, mira qué paradoja, ¿no? Porque había muchas personas que seguían a Jesús y había personas de la ley que sabían, ¿no? Grandes maestros de la palabra que vieron que Jesús sanó. En cambio, esas personas eran los que estaban ciegos. Personas que no veían y no tenían la fe en Jesús porque escuchaban de Jesús y habían visto que Jesús sanaba y aún así no tenían la fe para seguir a Jesús. La Biblia nos enseña que hay muchos de esos fariseos que sabían mucho la ley, sabían todo, y que en cambio se le apareció a Jesús, a los judíos, y muchos no le reconocen hasta el día de hoy, dicen que es un profeta más, no reconoce como que él fue su salvador. Increíble, ¿no? Qué paradoja. En cambio, este ciego que nunca vio, simplemente escuchó y dijo, sí, esta es mi oportunidad. Creo que ahí está el secreto. Tomar una decisión. No tiene que ver con aprender mucho de la Biblia, no tiene que ver con hacer muchos cursos. No. Se trata de tener fe. Se trata de ver esa oportunidad que tenés de Jesús y decir, sí, yo no me pierdo esto, yo quiero aprender de Jesús, yo quiero seguirle, yo quiero que él haga algo, quiero que él salve a mi familia, no puedo perder tiempo. De eso se trata, de eso nos enseña esta palabra. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, dice la palabra. Cuando él empezó a gritar a Jesús que le salve, que le escuche, las personas, tranquilo, qué loco, ¿no? Y vos sabés que hoy, el día de hoy, parece que también pasa eso muchas veces, ¿no? Porque cuando vos querés buscar a Dios, vos estás con toda la unción, ¿no? Vos querés buscar al Señor, vos tenés ganas, las personas, no, tranquilo, mirá que yo muchas veces fui a la iglesia y es así, te empieza a tirar la mala onda y te tira para abajo, ¿no? ¿Alguna vez te pasó eso? Vos sabés que pasa mucho eso. Hay personas que están con todo, reciben a Cristo, me voy a bautizar, voy a dar para adelante, y otras personas no, porque la vida cristiana es muy difícil, te tiran para abajo. Hay muchas personas que en vez de animarte, te tiran para abajo. Lo mismo le pasó a Bartimeo. Bartimeo empezó a clamar y las personas, le callaban, dice. Decían, no, Bartimeo, cállate mejor porque está muy ocupado, Jesús no te va a hacer caso. Aunque vos grites, no te va a escuchar, tiene cosas más importantes para hacer. Ellos iban camino a Jerusalén, uno de sus últimos momentos ya de Jesús en ese tiempo donde iba a ser crucificado. Entonces decían, no, Jesús no tiene tiempo para vos, Bartimeo. Mejor callate, vos quedás tranquilo, por ahí alguien viene y te va a dar una moneda, quédate tranquilo. Muchas veces hay personas así que te pinchan el globo. Vos tenés cosas para decir, no, yo quiero hacer tal cosa para Dios, quiero hacer algo, quiero colaborar, quiero ayudar a tal persona, y vienen esas voces, no, ¿para qué? ¿Para qué si después esa persona anda así? No hagas caso porque no son buenas. A ver, muchas veces son personas en Cristo, muchas veces son personas que conocen la palabra de Dios, pero te pinchan igual el globo, te tiran para abajo, es así.
Pero no hay que hacer caso de eso. Hay que hacer caso de lo que dice la palabra de Dios. Bartimeo no hizo caso. Muchos le reprendían para que callase. Él seguía clamando a Dios. Y fíjense en este punto lo que me llama la atención, lo espectacular de eso, ¿no? Porque entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. ¿Qué hizo? Le mandó a llamar. Nada que ver lo que decían los otros le callasen y le dijeron que Jesús no se iba a fijar en él. ¿Y qué hizo Jesús? Se detuvo y mandó a llamarle. Yo creo que el maestro nunca pasaría de largo, él estaría ahí siempre, y muchas veces pasa eso, de que nosotros pensamos de que nosotros somos insignificantes para Dios, o que nuestra oración es muy insignificante. Entonces, ¿para qué voy a pedir? Entonces le pedimos medio así nomás, o oramos así, pero no. Tenemos que ser específicos, tenemos que pedir a Dios, tenemos que clamar a Dios, sabiendo de que Él se va a detener y Él nos va a responder. Porque Él es Dios. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Es su palabra. Él no es hombre para mentir. Él es Dios. Nosotros tenemos que ser como Bartimeo en este tiempo. Tenemos que pedir a Dios y Él nos va a escuchar. Dice que Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Jesús no hizo caso omiso a este problema, a esto lo que estaba pidiendo, sino que se le mandó que le busquen a Bartimeo. Yo creo que Jesús, en todo ese tumulto, mucha gente, imagínense, iban todos en camino, un montón de gente. ¿Y qué pasa cuando van toda la gente con alguien que busca? Por ejemplo, usted ve en la televisión a Messi o alguien que le sigue mucha gente. Un tumulto de personas, van gritando, que se quieren sacar fotos, que hay un griterío, ¿no? Es así con las personas. ¿Y a Jesús? Jesús es mucho más famoso que Messi. Imagínense en ese tiempo, los discípulos y todas las personas que le seguían a Jesús. Jesús iba haciendo milagros al camino, le iban enseñando. Imagínense toda la gente que iba con Jesús, un griterío, impresionante era. Y encima, con todo eso, había un loco, un ciego loco, que estaba gritando, Jesús, ten misericordia. Pero Jesús vio mucho más de lo que esas personas no podían ver. Él vio el corazón. Él vio la necesidad de Bartimeo. Eso hace Dios. Dios ve el corazón. Dios mira a cada uno lo que nosotros le estamos necesitando, le estamos pidiendo. Dios mira eso. Nosotros miramos superficialmente, pero Dios mira el corazón. La palabra de Dios nos enseña que Él busca lo más profundo de nuestro corazón. El Espíritu Santo hace eso. Y aún una persona que no conoce a Dios, Dios también le toca ahí. Dios le habla. Por eso qué importante es hablar de Jesús. Qué importante es que no perdamos tiempo y hablemos de Jesús a nuestros vecinos. De tu forma. Vos no tenés que ser un erudito, saber mucho de la palabra de Dios. Vos tenés algo que la gente necesita. Yo tengo algo que los demás necesitan. Jesús es Cristo viviendo nuestra vida. ¿Sí? Vos tenés formas de anunciar a otros lo que Jesús hizo con vos, con tu familia. Bueno, eso le va a servir a alguien más. Jesús mandó a llamarle. Después otro punto muy importante que también podemos aprender acá en la palabra, lo que hizo Bartimeo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y es impresionante. Yo escuché muchas prédicas, cuarta de esas, cómo Dios restauró y hizo cosas en mi vida, personalmente, con esta palabra. Pero analizando, hizo 3 acciones que son muy importantes. Primero, dice que arrojó su capa, después se levantó y vino. Arrojó, se levantó y vino. Hizo 3 acciones en ese momento cuando le llamaron. Arrojó su capa. El significado de la capa en un ciego era algo muy importante. Era algo que
realmente era todo, porque ellos no tenían nada, lo único que tenían era algo para cubrirse, para taparse, era una especie de manta que tenía. Cuando hacía frío en ese lugar, hacía mucho frío. Así que era todo lo que tenía. Y si él perdía eso o dejaba en el suelo, el hombre era ciego. Yo no sé cómo hacía para encontrar las cosas, pero si él dejaba y había un montón de gente, alguien podía llevar o patear y después no encontraba nunca más. Era algo muy importante que él tenía, no podía sacarse eso. Era todo para él. Él subsistía de eso. A él, cuando escuchó que Jesús le llamaba, no le importó nada de eso. Él agarró, se sacó su capa, le dejó ahí. No, dejó ahí. Se levantó. No solamente se sacó la capa, sino que se levantó. Muchas veces eso también pasa en nuestra vida. Muchas personas tienen pecados en su vida, tienen cosas que Dios le manda que se quiten para seguirle, que saquen eso. Y sí se sacan, pero no se levantan, no buscan al Señor, no vienen al Señor como sí hizo Bartimeo. Simplemente, ya no peco más, dejo ese pecado, pero no siguen a Jesús. ¿Y qué pasa después? La Biblia nos enseña que nuevamente vuelven esos pecados. ¿Y cómo vuelven? Mucho más grosso. Vuelve así, mucho peor después. De ese pecadito que tenía se multiplica. La Biblia nos enseña que es así. Lamentablemente es así, porque las personas no toman una decisión por Cristo, no vienen a Jesús, no se levantan de eso, simplemente dejan y después un tiempo pasa y vuelven a lo mismo. Pero es importante hacer eso que nos enseña Bartimeo, no solo dejar, no solo levantarse, sino venir a Jesús, porque en Jesús encontramos respuesta. Él es el camino, Él es quien nos va a liberar, Él es quien va a transformar nuestra vida. Jesús es lo más importante, tenemos que venir a Él, a como sea el lugar. No se trata de una religión, no se trata de asistir a un templo, se trata de Jesús, se trata del Señor. Él mira nuestro corazón. Hay en Hechos 12:1, nos enseña también acerca de esto, de librarnos, de despojarnos de todo pecado. Hechos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos enseña de correr una carrera, de seguir adelante, y fíjense que tiene que ver también con eso, porque él Bartimeo despojándose de esa capa, estaba más libre, estaba más con ganas de ir adelante, de buscar al Señor. Y en la palabra acá de que estamos leyendo, nos enseña de correr con paciencia una carrera que tenemos por delante, que es de seguir a Cristo. Y para correr una carrera, ustedes habrán visto, los que corren carreras, que son carreras profesionales, ellos están vestidos de ropas cómodas para correr. No están de abrigo, no están con bufanda y botas. No. ¿Cómo están? Están en una ropa lo más simple, lo que le permita ser más ligero para correr la carrera, para llegar adelante. Y la Biblia nos enseña también que debemos despojar, entregar las cosas que nos pesan, entregar aquello que nos marca, nos pesa, no nos deja levantar. Puede ser un pecado concreto, pero muchas veces también puede ser otras cosas. Puede ser alguna aflicción, algún trabajo que no nos deja seguir a Jesús. También puede ser un peso. Amistades también puede ser un peso que no te deja avanzar, que no es pecado, pero hay cosas y cosas. Hay grupos de WhatsApp que no te dejan avanzar hacia adelante. Eso también puede ser una capa, algo que el Señor te llama que dejes. Es importante que podamos poner en manos del Señor, podamos buscar a Dios y seguir adelante. Vale la pena. Y más si lo hacemos más libremente. Cuando nosotros estamos sin pecado, dejamos en manos del Señor, nos levantamos, es más fácil. Es más fácil, estamos más ligeros, es más fácil avanzar. Es más fácil, después no te va a costar menos
predicar, te va a costar menos leer la Biblia, te va a costar menos orar porque estás más ligero. Pero ¿qué pasa cuando tenés pecados que te traen para atrás? ¿Es difícil? Es difícil. Es difícil. Parece que te tironea para atrás. Vos querés ir para adelante, pero parece que vas para atrás. Es por el pecado. Es por esas cosas que no son pecados, pero muchas veces son obstáculos, son cosas que cargan y no nos dejan seguir adelante. Hoy Jesucristo nos está mandando que dejemos a sus pies, que vengamos a Él. Él nos va a librar de todo eso. Dejemos en manos de Dios y vamos para adelante. Con Él tenemos victoria. ¿Vale la pena dejar en manos de Dios eso? Claro que vale la pena, claro que vale la pena. En este ejemplo de Bartimeo está bien lo que él hizo, dejó todo, siguió para adelante, a él no le importó nada y siguió. Y algo más que me llama la atención en cuanto a esto, porque los discípulos o las personas que estaban ahí, Jesús le mandó que le llamen, ¿no? Y anteriormente, esas personas le estaban diciendo, che, no molestes al maestro. Y fíjense cómo cambiaron ahora, porque Jesús dijo, vayan y llámenle. Y le dijeron, ten confianza, te llama. ¿Cómo cambiaron, no? Eran los mismos discípulos que cruzaron y dijeron, maestro, no tiene tiempo para vos, no grites tanto. Y ahora le están diciendo, vení, te está llamando, vení, vamos, te acompaño, te ayudo, vamos para adelante, Bartimeo. Impresionante. Y hoy parece lo mismo, ¿no? Hay personas que vos confías en esa persona, todo bien con esa persona, y después esas personas son cambiadas. Personas te tiran para atrás, te van para adelante. No, en vez de que vayas para adelante, parece que te tiran para atrás. Personas cristianas, personas que después, en un tiempo, vos le conocías todo bien y después en otro tiempo, no, mejor no vayas a la iglesia, es una pérdida de tiempo. ¿Para qué vas ahí si siempre es lo mismo? No van muchos hermanos, nunca está el pastor. Te tiran para atrás siempre. Pero nosotros no venimos a buscar a la iglesia, no venimos por el pastor, nos venimos por Jesús, amén. Venimos por Cristo, porque esa es nuestra meta. Nosotros queremos seguir buscando a Dios, queremos aprender de Jesús. Por eso yo te animo a que vos busques al Señor, dejes todo de lado y busques al Señor. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Por qué algo lógico? Si vos te pones humanamente, vas a decir, es lógico, el hombre era ciego. Jesús, ¿cómo no te das cuenta que el hombre es ciego? Y sin duda Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Lo que pasa es que Jesús es así. Jesús, como te dije, Jesús quería ver qué había en su corazón, qué respuesta le iba a dar. Porque él le dijo, ¿qué quieres que te haga? La respuesta normal que le podía decir el ciego, ¿qué necesitas? Él era ciego. Lo primero que iba a pedir cualquier mendigo que es, dame plata, mira, yo voy a cambiar mi condición, yo soy pobre y voy a estar bien. Es lo que necesito. Era su necesidad. Y sin duda no pidió eso. Lo que pidió, ¿qué fue? Que reciba la vista. Le pidió un milagro. Entonces, Jesús vio la fe que él tenía. Jesús le preguntó eso porque quería ver la fe. Y Jesús quiere ver la fe que nosotros tenemos. Muchas veces Dios permite ciertas cosas porque Él quiere ver la fe en nosotros. Dios permite cosas que vos decís, güey, qué loco, ¿por qué me pasó esto? Es porque Dios está probando tu fe. Dios quiere ver qué vas a hacer, qué vas a decir. Jesús está viendo, sabe tus necesidades. Jesús sabe qué problema vos tenés, qué estás necesitando, cómo vos lo orás. Vos siempre le orás, Él sabe eso. Pero parece que porque Jesús quiere ver qué vos vas a hacer. Quiere ver tu fe, cómo vas a reaccionar en ese problema, en esa situación. Así actúa Jesús. Jesús vino y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Jesús es así hoy, en tiempo de hoy.
Aún en las personas que no conocen a Cristo, Jesús viene y le dice, Él se presenta como un amigo. ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? Jesús es un caballero y ante todo viene de esa forma. Jesús no viene y viene y va a entrar en tu vida, no viene así abruptamente. Así hace el diablo, sí. El diablo viene y te llena de problemas, te llena de mentiras, viene, no te pido permiso. Pero Jesús es un caballero. Jesús, la palabra de Dios nos enseña que Él golpea nuestro corazón, golpea nuestra puerta y nosotros somos los que decidimos si abrimos la puerta o no. Jesús viene y te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vos decidís si dejás entrar a Jesús en tu corazón. Vos sos el que decidís dejar a Jesús entrar en ese problema, en tu familia. Nosotros somos los que decidimos. Jesús no va a entrar así nomás, Él es un caballero ante todo. Viene y te pregunta, ¿vos querés que yo entre? ¿Vos querés que yo cambie esa situación? ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? Así hace Jesús. Jesús todos los días no habla de esa manera. Viene como una amiga, con una voz audible, fácil para que nosotros podamos entender a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros tengamos un tiempo para aprender la palabra de Dios. Vos cuando estás en tu casa, abrí la Biblia, buscá un versículo, pedile que el Espíritu Santo te hable. Te aseguro que Dios te va a hablar así, te va a hablar, te vas a sorprender. ¿Cuántos han escuchado que Dios le habló? ¿Le habló Dios así? Muchas veces Dios nos habla así. Y Dios te habla de una forma que vos entendés. Vete, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús. Y él seguía a Jesús en el camino. Ahora Bartimeo volvía a ver algo impresionante. Hasta ese momento él era ciego y Jesús vino y le hizo un milagro. Cuando él dijo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, yo quiero recibir la vista. Y recibió por su fe un milagro. Gloria al Señor. Impresionante lo que hizo Dios. No solo le sanó su ceguera, cambió su corazón, cambió su vida, cambió su entorno, de la forma, de la condición que él era. Antes él era una persona mendiga, que estaba en decadencia y cambió su entorno, porque la Biblia nos enseña que él decidió seguir a Jesús. Jesús le dijo, vete, le dijo. O sea, no le dijo que le siga. Y él le siguió en el camino. ¿Por qué le siguió? ¿Por qué vos le seguís a Jesús? ¿Por qué yo le sigo? Porque un día Él cambió mi vida. Yo le dije, Señor, sí, yo abro la puerta de mi corazón, entrá en mi vida y cambiá mi vida. Y desde ese momento yo le sigo y le sirvo y vengo a Jesús porque estoy enamorado del Señor. Es algo que Dios hace. Dios te habla de esa manera y vos decidís seguirle. No es por el compromiso con una iglesia, con el pastor. Vos decidís seguir a Jesús por amor, porque Él cambió tu vida, porque Él cambió tu familia, porque Él te libró de los lazos del maligno, porque Él te libró de aquello que te estaba en ese momento aferrando, estabas mal. Dios cambió ese momento. Y gloria a Dios que hoy podemos contar eso. Gloria al Señor porque Él cambió nuestra vida. Nosotros decidimos amarle. Por eso la Biblia nos enseña de que Él nos amó primero. Él murió en la cruz del Calvario y derramó su amor para con nosotros. Qué lindo, qué momento. Llevó todas nuestras aflicciones, llevó todos nuestros pecados en la cruz, para que hoy tengamos oportunidad, para que hoy vengamos delante de Dios y decir, Señor, cambia mi vida. Señor, llévate este pecado que no puedo más. Y el Señor cambia, porque el Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Ya están perdonados nuestros pecados. Simplemente tenemos que pedirle perdón y recibimos el perdón. Tenemos que decir, Señor, ya no puedo más, y Él viene y cambia nuestra vida.
y nos cambia por completo, porque cuando Él viene en nuestra vida nos cambia por completo, no viene y nos cambia así un poquitito nomás. No, 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 no. Él viene y nos hace de nuevo, dice la palabra del Señor. Por completo. Por eso la Biblia nos enseña de que nosotros somos nuevas criaturas, volvemos a nacer, dice la palabra de Dios. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, el Señor nos enseñaba. Tenemos que cambiar completamente, no un poquito así. Porque muchas personas que cambian solo un poquito así y lastimosamente si no tienen a Cristo se van a ir al infierno. Porque la Biblia enseña que solo hay dos caminos. El camino ancho y el camino angosto. Nosotros decidimos por dónde vamos a ir. Y tenemos que seguir el camino, no podemos perder nuestra salvación. Tenemos que seguirle con temor y temblor, como dice la palabra de Dios. Pero qué lindo es cuando vos venís a Cristo y vos le seguís por amor. Entonces, si te piden que vos colabores algo en la iglesia, vos le haces con mucha alegría, con mucho gozo, porque vos amás al Señor. Yo amo al Señor y una de las razones que yo le sirvo a Dios es eso. Yo desde muy chiquito conocí al Señor. Cuando yo tenía 13 años, un día Dios se presentó en mi vida y me presentaron el Evangelio y me dijeron, ¿vos querés recibir a Jesús? Te vas a ir al cielo. Pero tenés que hacer algo. Tenés que abrir la puerta de su corazón. Tenés que dejar que Jesús venga y Él va a cambiar su vida. Y desde ese momento que recibí a Jesús en mi corazón fue tremendo. Fue impresionante. En mi familia somos muchos hermanos. Les comento así rápido. Somos 13 hermanos. Mira qué numeroso. Yo soy el más chiquito de mis hermanos. En mi familia nadie conocía a Cristo. Nadie. Y algunos iban a la iglesia católica, pero no conocieron a Jesús. Yo iba en la hora feliz, me gustaba porque hacían chocolatadas, hacían canciones, hacían títeres. Me gustaba, entonces iba cuando era chico. Y ahí me enseñaron de Jesús, ahí aprendí de Jesús. Y Jesús cambió mi vida. Y en mi familia, gracias a Dios, muchos de mis hermanos y mi mamá recibieron a Jesús en el transcurso de mucho tiempo, de muchos años, pero Dios empezó a hacer una obra que empezó ahí, cuando yo decidí recibir a Jesús en mi corazón. Por eso yo sé que es muy importante hablarle a los niños cuando son pequeños de Jesús. Muchas veces dicen, no, los niños no entienden nada. No, sí entienden, sí entienden. Capaz hoy no tomen la decisión, pero sí entienden. Es importante llevar a los niños en las horas felices, hablarles de Jesús en los merenderos. Los niños aprenden, ahí ya van a aprender. Después, capaz en un momento cuando sean grandes, Dios les toque, pero ahí van a aprender la palabra de Dios. Es importante que podamos dejar a los niños que aprendan la palabra de Dios, que vayan a casita. Es importante que invertamos también en eso, en los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Dios un día cambió mi vida y desde ese momento yo decidí seguir a Cristo como hizo Bartimeo. Bartimeo le seguía en el camino. Él había ganado mucho, mucho más que allá de su vista. Había ganado su independencia. Había ganado una nueva identidad en su vida. Ya no le iban a decir, ahí está el ciego Bartimeo. Le iban a decir, ahí está el que fue sanado por Jesús. ¡Ja! ¡Qué lindo! Mirá el título que cambió hasta su título, ¿no? No es mal ciego Bartimeo como nosotros le conocemos. Era el que fue sanado por Jesús. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando vos venís al encuentro de Jesús, Jesús cambia hasta tu título. Ya no sos más aquel marginado, ahora sos un hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, nosotros, por la gracia de Cristo, somos llamados hijos de Dios. No solo creación de Dios. No. No solo creación de Dios, somos hijos de Dios. Y cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, nuestro nombre está anotado allá arriba en el libro de la vida. Amén. Un día cuando vayamos allá arriba, nuestro nombre va a estar anotado. Amén. Amén. Si recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo vivimos y le seguimos, un día nos vamos a encontrar allá. Qué lindo que es poder esto predicar y dar a otras personas que conozcan a Jesús, que no se pierdan, que tengan vida eterna. No tienen que hacer nada, simplemente tienen que
venir a Jesús. Él hizo todo por amor, sufrió, murió en la cruz, llevó nuestros pecados. ¿Para qué sufrir, hermano? ¿Para qué dar vueltas siempre con lo mismo si Cristo ya pagó el precio? ¿Para qué dar vueltas siempre con los mismos problemas y no salgo de esto y no salgo de esto? Si Cristo te dio la oportunidad de que vengas a Él. Y en esta noche es una buena noche para dejar en manos de Dios. Así que yo te invito a que vos cierres tus ojos en este momento.